Amigos, amigas, ¿cómo se encuentran? Un día más por Venezuela y hoy vamos a hacer algo que me da mucha curiosidad, me llena de intriga. Hoy vamos a visitar una tienda de Apple pirata venezolana. Vaya, no es ningún misterio, muchas de las marcas grandes internacionales se han retirado de este país, de este territorio, o de plano optan por no abrir sucursales. Claro ejemplo de esto es Zara, que solía estar en el país, se retiró. Starbucks de igual manera se retiró. El corporativo Sears hace ya varios años se retiró del territorio. Y dentro de estos ejemplos podemos poner a las grandes compañías de tecnología, tal como lo es Apple. No encuentras ninguna tienda oficial de la marca en todo el país. De hecho, encontrar teléfonos de gama media, gama alta en Venezuela resulta un poquito complicado. A ver, no es una misión súper difícil, pero tú entras a una tienda cotidiana de tecnología y encuentras teléfonos en su mayoría muy sencillos. De hecho, el otro día entré a una para poder mostrárselos. Aquí les enseño. Órale, está loquísimo esto en una tienda de teléfonos. El teléfono más nuevo que venden es el iPhone 5. Porque no tengo ahorita teléfono gama alta. Wow. Y lo venden en un precio de $85. De verdad, así son las tiendas de tecnología. Encontrar un teléfono de gama media, gama alta es difícil y suele ser muy costoso. No obstante, hay quien puede y quiere comprar un teléfono iPhone y por eso es que distribuidores locales han hallado la manera de abrir sus propias versiones de la tienda. Las ves no muy seguido, pero tal vez de las ciudades que he visitado sí he visto al menos una. Les ponen nombres que las hacen sonar muy oficiales, les ponen la manzanita de Apple. Nunca he entrado a una y justo ahorita veníamos pasando, vi una en una plaza y dije, tenemos que entrar, tenemos que documentar. Sí que me da muchísima curiosidad qué venderán ahí adentro. ¿Qué modelos de Apple venderán? ¿Qué tan caros los venderán? ¿Serán originales o serán clones? ¿Qué tanta variedad? ¿Qué tantos colores? ¿Qué tantos accesorios encontraremos ahí dentro? Luisito Tecnología edición venezolana está por averiguarlo. Así que bueno, vamos, acompáñenme. Pues bueno, aquí estamos, iPhone Lechería. Wow. Por lo que estoy viendo desde aquí, se ve bastante oficial, ¿eh? O sea, se ve casi pareciera que es real. Ojo, ya pregunté, ya pedí permiso si me dejan documentar. Todo bien, todo en orden. Entonces, bueno, analicemos. La tienda iPhone Lechería, tiene su manzanita de Apple por aquí. Claro que sí. Y está ubicada en una placita, vaya, de estos mini centros comerciales que tienen varios niveles, que son como al aire libre. En una de estas es que está ubicada. Así que bueno, entremos, curiosemos a ver qué encontramos. Pues bueno, comencemos. Oigan, estoy muy impresionado, de verdad, muy impresionado. Esta es una tienda muy bien hecha. No sé, yo imaginaba otra cosa por completo. Miren, incluso en el contador dice hello, como cuando prendes tu iPhone. La letra está un poco chata, no está como tan redondita como la de Apple original, pero está bien, da el famoso gatazo. Entonces sí, la mesa está muy bien, miren. Por aquí están expuestos que si las fundas, las correas y demás, todo muy cool. Las fundas de teléfono, los forros también. A ver, ahorita detallamos sobre esto, ¿ok? Ya estoy viendo algunas discrepancias con las tiendas originales, pero está todo bastante bien organizado por colorcitos. Miren, incluso las tonalidades se van respetando. Está de buen gusto. Los precios te los exponen por acá. Ajá. Los trabajadores hasta tienen su uniforme. Acá el buen Enzo me está dejando grabarlo. ¿Me dejas ver la espalda? Ah, perrito. iPhone Lechería. No, sí está muy oficial esto. Estoy anonadado. Tenemos los displays así como de maderita, los teléfonos tras vidrio. No, de verdad, muy real todo. Supongo que algo que faltaría como para que se viera como más auténtica es poner los dispositivos para que los pruebes, ¿no? Como siempre está en las tiendas
las de iPhone, pero en sí se ve muy bien, como que las tonalidades sí las respetaron mucho. Yo me imaginaba otra vaina, no sé, yo pensé que iba a estar de otra calidad por completo, pero estoy muy sorprendido. Chequen, estos son los teléfonos que venden, que me están dando el dato que, por ejemplo, estos que están sin caja, estos son teléfonos usados, ¿ok? Todos estos son de segunda mano, ¿no? El 10 por acá, 11, 11 Pro, 11 Pro Max. Y todos los que están sellados, estos sí son teléfonos nuevecitos. Y vaya, tienen los últimos modelos. Este de aquí, por ejemplo, este es el 12 Pro Max. Que vaya, yo pensé que iba a ser mucho más costoso. Por ejemplo, en Argentina, si quieres comprar un iPhone, es wow, sumamente caro. Te viene costando como el doble o un poquito más. Aquí este lo están vendiendo y estoy fascinado. De hecho, más barato que en precios mexicanos. Estamos hablando de que un iPhone 12 Pro Max en la tienda oficial en Estados Unidos, el precio oficial de Estados Unidos es de $1,099 a la fecha en que grabo esto, el de la capacidad más baja. Y este lo venden en poquito menos de $1,300. ¡Hola, Borgo! Eso está más barato que en México. En México valen $1,500 aprox, vale 30,000 pesos el más barato. Nememen está mucho más barato acá. Yo toda mi vida pensando que comprar un teléfono iPhone aquí era carísimo. Vaya que quedé como el emoji del payaso. Estos de aquí usados, este es el 11 Pro Max, te lo venden en $800 y el más barato que puedes comprar es el 8, que este te lo venden en $200, por ejemplo. Pues no está nada mal, un iPhone 8 sigue estando bastante bueno en estos tiempos. Miren, también venden iPads. Todo esto me dicen que lo importan de contenedores de Estados Unidos directamente. Por eso es que los precios pues acaban siendo costeables, ¿no? Dentro de lo que cabe, bastante costeables. Venden iPad, venden los AirPods Pro. Estos los venden en $260, nememen. En México creo que cuestan igual como $250, $270 más o menos. MacBook Air e incluso ya tienen, miren, las iPad nuevas. Todo esto lo traen de contenedores de Estados Unidos y pues le suben tantito el precio para poder tener una ganancia, pero estoy sorprendido, como que aduanalmente no sé qué procede en ese caso. Y bueno, venden también productos más genéricos, ¿no? Que si discos duros, memorias, audífonos. Me gusta que venden también las Alexas aquí, los Echo Dot. Estas sí te las venden un poquito más caras. Por ejemplo, este te lo venden en $55, este en $35. Pero ¿qué tal? Está bueno. Son buenas alternativas para conseguir tecnología en Venezuela. Te venden también aquí las funditas de los AirPods, las correas para el Watch. Todo esto sí son productos de imitación, pero pues vaya, dan bastante el gatazo. Lo que sí es original son los teléfonos, O sea, estos sí se me cerciora que sí son teléfonos reales. Estos son usados, estos sí son nuevecitos en caja. Todos los accesorios estos sí son copias, son de imitación, pero encuentras bastante variedad. Miren, que si la correíta para el Apple Watch, el estuchito para los AirPods, los cargadores, adaptadores, audífonos, y te venden también que si tus baterías, que si los adaptadores, los cables y fundas al por mayor. Estas fundas también, vaya, diré que de una se ve que son, se ve luego que son imitación. Las de Apple no vienen así con su plastiquito, vienen como con la tipografía se ve un poquito diferente y demás, pero hey, hay mucha variedad. Las originales de Apple suelen venir en cajita, estas vienen como en envase de plástico, pero pues no están nada mal. Y miren cuánta variedad hay, de verdad, muchísima. Nememen, esta es una inversión, pero masiva. Quedé impactado, quedé completamente fascinado. ¿Esto lo tienes a concesión o lo compras y luego lo vendes? Todo lo tengo que Lo compras, ¿verdad? Sí, no hay de otra. Es que estoy platicando con el dueño y sí me dice, no, pues tengo que comprarlo todo. No, pues sí es una inversión pesada, ¿no? Sí, está dura. George aquí es el dueño de la tienda. Oye, cuéntame, entonces, ¿cómo te nace la idea de hacer esto? Bueno, primero empezó con mi hermano. Somos muy fanáticos de los productos Apple. Empezó como algo por diversión. Empezamos a traer pocos teléfonos y cada vez se fueron haciendo más. Hasta que nos dimos cuenta de que era una real necesidad en la ciudad. Hay personas que consumen productos Apple y no hay quien satisfaga esos
esa necesidad. Por lo que empezamos con una tienda de unos 10 metros cuadrados más o menos y ya desde hace un año y medio nos mudamos aquí, que es un poco más grande y espaciosa, y poco a poco estamos creciendo poco a poco. Oye, ¿cómo le haces para tener precios tan buenos, tan aceptables? Bueno, nosotros tenemos un sistema de trabajo que importamos directamente, no le compramos a otros distribuidores aquí. Directamente vamos a Estados Unidos, conseguimos los productos y lo traemos al mayor. Por eso los precios son accesibles. Oye, ¿todo lo que vendes aquí es real, es original? No, los productos Apple sí, los teléfonos, las computadoras, los AirPods, pero los accesorios nos dimos cuenta que son muy costosos los originales y decidimos importar desde China una gran variedad y es lo que ofrecemos aquí, pero siempre decimos la verdad a los clientes. Ajá, claro, sí le dices así, a ver, este no es el real. Sí, con los accesorios somos muy claros, aquí es nuestra forma de hacer comercio, es porque la gente nos recomienda y poco a poco estamos creciendo. Oye, platícanos un poquito cómo lograste este look and feel que se ve como muy real, Ok. las mesas y así. Sí, nos fijamos mucho en las tiendas Apple de Estados Unidos porque son de estilo minimalista y muestran sus productos directamente y lo menos llenas posible. Entonces hicimos una mesa de madera con un mesón de seguridad aquí. Necesitamos llave para abrir esta gaveta. Y los productos como los forros sí los exhibimos directamente, ya que la gente puede tener contacto directo y ver mejor los colores. Como sabemos que Apple trabaja con una gran variedad de productos y distintos tamaños, buscamos la forma de hacer una gaveta segura y espaciosa. Como puedes dar cuenta, entra la iMac completa y también ponemos productos como los MacBook Air o los iPad. Una exhibición bien minimalista y a la gente le gusta. Y siempre intentamos que el cliente reciba calor humano al entrar. O sea, aquí aunque ves todo ya prefabricado, ya como traído directamente de Estados Unidos, estoy seguro de que la gente cuando entra le damos un calor y una bienvenida muy buena y la atención. En adición a eso, en este lugar también hacen reparaciones. Por ejemplo, si tu teléfono se te llega a descomponer, si es una realidad que, por ejemplo, si te llega a fallar una pieza de un iPhone en Venezuela, es difícil. Es como, hola Borgo, ¿a dónde lo llevo? ¿Qué chuchas? Y pues en este lugar te lo pueden atender. Entonces, está muy cool. La verdad, un sitio así es la clara muestra, la clara evidencia de esta necesidad, de este gusto que tienen las personas de consumir productos de tecnología de calidad. Y si las autoridades no le están dando a las grandes marcas internacionales la facilidad para entrar e instalar una tienda, la gente aún así la va a querer comprar. No es como que la gente va a decir, ok, no dejas entrar a la tienda, entonces ya no lo compro. No, no, la gente lo va a querer y siempre hay distribuidores locales que van a hacer la tarea y van a cubrir esta necesidad. Entonces, se me hace brutal, se me hace excelente, un muy realista vistazo de que de verdad en todo el mundo existe esta necesidad del consumo de la tecnología y este gusto por querer tener un producto de calidad. Mi buen George, gracias por dejarme grabar. Qué bueno. Siempre bienvenido, Luis. No, y felicidades, de verdad, me dejaste con el ojo cuadrado, está súper bonita tu tienda. Pues mira, ahorita que ya tengo mi casita aquí en Lechería, ya sé dónde voy a pasar a comprar las fundas y los productos. Te hacemos el delivery, Luis, hasta la puerta de tu casa. Me parece brutal, me parece. Gracias, mi George. Gracias, Luis, por la visita. Y gracias a ustedes, amigos, por acompañarme en esta breve travesía, este breve recorrido de Luisito Tecnología por Venezuela. Manténganse al pendiente que seguimos con los videos de Venezuela, que están buenísimos, están brutales, los han estado viendo. Vayan a ponerse al tanto y nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, Pimpollo Tecnológico venezolano.